Hola, Lore por aquí y en este video te comparto cómo coser tu propio bikini de competencia y todo lo que necesitas para que te quede perfecto. Para este bikini voy a usar tela spandex con holograma y forro stretch para traje de baño. En la descripción está el enlace con todas mis recomendaciones de dónde encontrar todas estas cositas. También voy a usar elástico para traje de baño en 2 medidas. Conectores con cristales que midan entre 5 y 7 pulgadas de largo para la cadera. Agujas stretch que son súper importantes cuando cosemos con telas elásticas para que la máquina no brinque ninguna puntada. Máquina de coser que haga puntada recta y de zigzag. Y el patrón de costura para cortar la tela con la forma exacta. El patrón que estaré usando viene en un archivo PDF que se imprime en hojas tamaño carta o A4. Y solo tienes que asegurarte de que al imprimir la escala de impresión siempre sea del 100% y esto es súper importante. Por ejemplo, en mi computadora siempre en automático aquí tiene algo diferente, así que solo hay que buscar donde aparezca la escala y ponerle 100. O si vas a alguna tienda donde te lo impriman, decirles que necesitas que lo impriman con la escala del 100%. Una vez impreso, cada hojita tiene unos cuadros de prueba que puedes medir para verificar que todo se imprimió correctamente. Y luego ya solo tienes que unir las letras que vienen dentro de estos medios círculos en las hojas del patrón. Para esto corta o dobla una de las orillas de cada hoja que tengan letras y te vas por afuera del marco gris para poder emparejar A con A, B con B y así usando cinta o pegamento adhesivo unes las hojas hasta tener algo así. Ahora solo escoges qué cobertura quieres. Para el frente viene con estas 3 opciones y para el posterior tiene 4 opciones disponibles. En la guía del patrón viene una página con ejemplos de cómo se ve cada cobertura para que te ayude a elegir. Y para este video voy a hacer un bikini con corte pro en la parte de atrás y cobertura regular para la parte del frente. Para este paso puedes usar papel o como yo entre tela sin pegamento para calcar las medidas seleccionadas de cada pieza de esta manera. Y así mantengo mi patrón completito para cuando quiera usar cualquiera de las otras tallas disponibles. Y ahora es el momento de cortar las piezas en tela. Primero acomodo un juego de frente y de posterior sobre la tela de forma que se desperdicie lo menos que se pueda de la tela. Y ya cortadas estas piezas en la tela, las llevo al forro y las acomodo nuevamente con alfileres para cortar también una pieza de frente y una de posterior. Y una vez listas, les quito los alfileres y ahora es hora de comenzar a coser. Vamos a comenzar haciendo el fruncido del posterior. Así que tomo la pieza trasera de la tela y por el reverso marco el centro de esta manera. Sobre esta línea es que vamos a coser el elástico de 1/4 de pulgada. Así que selecciono la puntada recta en mi máquina de coser. Remato al principio para sujetar el elástico y comienzo a avanzar. Aquí con una mano estiro el elástico para que vaya formándose el plisado y con la otra voy jalando la pieza de tela hacia atrás para ayudarle a la máquina a avanzar hacia adelante. Trato de irme lo más derecho posible mientras hago esta costura y una vez que llegue casi al final de la pieza remato de nuevo y corto el sobrante del elástico. Por el frente se vería así. Ahora vamos a unir la pieza del frente con la del posterior por la entrepierna. Así que coloco los lados buenos de la tela frente a frente y sujeto con alfileres. Repite este mismo paso con las piezas que se cortaron en el forro. Y ahora hay que coser ambas piezas a 1 centímetro o 3/8 de pulgada de distancia de la orilla y rematando al principio y al final de cada costura. Y ahora vamos a unir las piezas del forro con las de la tela usando alfileres. Pongo el reverso de la tela de cara al reverso del forro y empiezo alineando ambas piezas en las costuras de la entrepierna, dejando las costuras del forro hacia un lado y las de la tela hacia el otro para que no se amontonen todas en un mismo lado. De esta misma forma voy sujetando todo el contorno de las piezas. Si en algunas partes notas que el forro quedó más grande que la tela, recorta un poquito las orillas para que no se salga. La parte del reverso requiere un poquito más de tiempo por el fruncido, pero la voy acomodando poquito a poquito para que los costados de las piezas coincidan. Y una vez sujeto, todo se va a ver de esta forma.
Ahora vamos a poner el elástico por todo el contorno de las piezas y antes de empezar voy a marcar los espacios que voy a dejar sin elástico. En la pieza del frente es 1 pulgada o 2.5 centímetros de cada lado, así que lo mido y lo marco de esta manera. En la pieza del posterior son 2 pulgadas o 5 centímetros los que estarían sin elástico y de la misma forma mido y marco en cada lado para que estos sean nuestros puntos de inicio y final a la hora de poner el elástico. Vamos a empezar con el elástico para las piernas. Selecciono la puntada de zigzag con un largo de 4 y un ancho de 6. Pongo la orilla del elástico sobre la marca de inicio en el frente y remato para empezar a coser. Luego, mientras coso hacia adelante sobre la parte del frente, no jalo mucho el elástico, solo lo extiendo ligeramente mientras coso. Al llegar a la línea de la entrepierna y empezar a coser el elástico en la parte del posterior, ahí sí estiro un poquito más el elástico para que al estar terminado, esta parte abrace más tus curvas y no quede flojo. A la hora de llegar a la altura del pico en la parte posterior, dejo de jalar el elástico y ya solo lo extiendo muy poquito como lo hice en el frente. De manera que ya cosidas ambas piernas, el elástico se vería así, más plisado en el centro del posterior y sin pliegues en la parte del frente. Para terminar las orillas de la cintura, uso el elástico de 1/4 de pulgada y una puntada de zigzag de largo de 4 y ancho de 4. De la misma forma que el otro, empiezo en una de las marcas, remato al principio, no estiro demasiado y solo extiendo. Al llegar a la otra marca, remato de nuevo para terminar. En el posterior hago lo mismo, solo que al llegar al pico del centro, dejo la aguja hacia abajo. Levanto el prensatelas y giro la tela de esta manera para continuar cosiendo en el otro lado. Al terminar, vuelvo a rematar y se vería así. Y aquí, para que el elástico se acomode mejor, le hago un cortecito. Y ya con el elástico puesto, retiro todos los alfileres. Para terminar las orillas del bikini, doble el elástico hacia adentro de esta manera y cuida que las orillas que no tienen elástico estén dobladas al mismo ancho que el resto, así como si tuviera elástico. Y de esta manera, con la puntada de zigzag que usé para colocar el elástico, paso una nueva costura ahora para mantener la orilla de la tela doblada en esta posición. Al llegar al posterior donde está el plisado, tengo especial cuidado de estirar la tela e ir doblando bien pegadito al elástico, porque si se mueve el elástico hacia adentro y termino doblando de más, la costura se va a ver toda dispareja y no va a quedar igual de firme. Doblados ambos costados de la pieza se va a ver así. Y ahora repito este mismo paso para las orillas de la cintura usando la puntada del zigzag con un ancho de 4 y largo de 4. Doblo primero el frente y lo coso para que terminado se vea así de hermoso. Luego en el posterior el doblez de las puntadas quedaría encima de la costura del costado. Y si el forro se está moviendo mucho o se sale de esta manera, lo puedes recortar para que no te estorbe. Remato al comenzar a coser, continúo cosiendo y al llegar al centro del pico, nuevamente dejo la aguja hacia abajo, levanto el prensatelas y giro la pieza para seguir cosiendo el lado que falta y una vez terminado se vería de esta forma. Para poner los conectores comienzo con el frente y paso las tiras de tela a través de los aros del conector, doblando aproximadamente 3 centímetros o 1 pulgada y 1/8 hacia adentro y sujeto con alfileres. Y ya que tengo ambos lados con alfileres, vamos a coser con una puntada recta de esta manera y rematando al principio y al final para asegurar todo. Ahora, para sujetar los conectores del posterior, vamos a pasar de la misma manera las tiras de tela a través del aro del conector, pero la cantidad de cuánto doblar hacia adentro depende de la medida de cadera. Para mayor exactitud, puedes ponerle un segurito de tela o con alfileres, pero no te piques, y medírtelo para encontrar el ajuste que te quede mejor. O también en la guía del patrón viene una tabla de recomendaciones en las que según tu medida de contorno de cadera, viene un aproximado de cuánto puede medir la cintura del bikini de lado a lado. Ya que tengas la medida que mejor te ajuste, solo sujeta los conectores en esta posición con alfileres y luego con una puntada recta de esta manera. Y ya terminado, es hora de tomarle unas fotitos.
Y si aún no has visto el video del top, te dejo el enlace por aquí y en los comentarios de aquí abajo. Recuerda que en tus manos tienes el poder de transformar en visible lo invisible. Muchas gracias por compartirlo con quien creas que le pueda servir y aquí nos vemos en el siguiente video. Bye bye.